Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Michelle Arce y estoy junto a Yolet Cardona, Anaí Campos y Moisés Delgado. Y nosotros cuatro vamos a hablar sobre Raymond Cattell. Ok, yo soy Anaí Campos. Yo les voy a hablar poquito sobre la historia de ah, Raymond Cattell. Raymond Barnard Cattell nació el 20 de marzo de 1905 y fue pues más conocido como el psicólogo, pero fue un niño que se rodeó de ingenieros como sus padres, como sus abuelos. Y pues digamos que tiene dos hermanos, y él fue un niño muy destacado en los estudios, que se interesó, pues, digamos, en la química. Él estudió, fue un químico que pues le interesó, no tiene nada que ver con la psicología, pero pues se graduó en la Universidad de Londres en 1929. Comenzó a sentirse interesado, digamos que por la psicología. Tra- Trabajó bajo la dirección de Charles Sperman y la Clínica de Orientación Infantil desde 1932 hasta 1937. Él ejerció la docencia en la Universidad de Howard. Pues digamos, hablemos un poquito de su vida, de pues sus hijos, que se casó y tuvo su hijo con María Rogers en 1930, y se divorció lamentablemente, pero se volvió a casar bueno, volvió a juntarse en 1945, donde tuvo cuatro hijos. Pues basado todo eso, él le tocó pues cuando nació la Primera Guerra, y todo fue involucrado. Él fundó en 1949 el Instituto de la Evaluación de la Personalidad y las Habilidades. Y fue el investigador famoso por el campo de la teoría de la personalidad basada en la clasificación del sujeto. Estableció un método experimental cualitativo de la personalidad motivacional humana de sus primeras investigaciones. Ella habló de los 16 factores de la personalidad, que mis compañeros les va a hablar un poquito más efectivo sobre los 16 factores de la personalidad. Y pues eso es todo por mi parte. Entonces, Ay, perdón, se me olvidó concluir. Falleció el 2 de febrero de 1998 en los Estados Unidos. entonces está Cattell, que él, aparte de las teorías de personalidad, que son lo principal sobre él, también fue un psicólogo británico que desarrolló la teoría de la inteligencia. Entonces, él se dedicó prácticamente toda su vida a realizar investigaciones sobre la mente humana. Estos estudios indagaron principalmente en todos los aspectos que conforman la personalidad y la inteligencia humana. Así, este psicólogo se interesó por temas como la motivación, la emoción, el aprendizaje, la creatividad, también en la orientación académica, al igual que en la orientación profesional y la interacción social. Este conjunto de temas son los que enhebran sus emociones, son como las bases, y sus resultados se recogen en su famosa teoría de la inteligencia. Entonces, con esta teoría, Cattell se dio cuenta de que existían una serie de factores que estructuran la inteligencia. De ellos, hubo dos que identificó como los principales y que explican el resto de su teoría. Estos son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La teoría de la inteligencia de Cattell desglosó una serie de como aptitudes a nivel como cognitivo. Las dos primeras que identificó son el razonamiento fluido y la comprensión como conocimiento. Estos dos factores son los que, según sus estudios, explican el resto. La primera de ellas
es el razonamiento fluido o lo que le llama la inteligencia, que hace referencia a las operaciones mentales que una persona hace para resolver problemas de los cuales no posee un conocimiento previo. Esto significa entonces que no pueden ser realizados como de forma automática, sino que exige al individuo, a la persona, analizar, razonar, identificar y hacer uso de experiencias pasadas para resolver esta nueva tarea o como afrontar un nuevo problema que resolver. Este tipo de inteligencia está también muy asociada a la edad de cada persona y se considera que comienza a deteriorarse a partir como de los 20 años. Este indicador se utiliza para comprobar el potencial que cada persona tiene para lograr un éxito académico y un alto rendimiento profesional. El otro tipo de inteligencia es la cristalizada, también llamada comprensión, conocimiento. En este caso, esta denomina la amplitud y profundidad de los conocimientos ya adquiridos. O sea que la persona utiliza este tipo de razonamiento para resolver problemas con recursos adquiridos anteriormente. Estos recursos pueden ser como, por ejemplo, el lenguaje o la educación recibida. Y por lo tanto, este tipo de inteligencia viene del aprendizaje y está muy influenciada por la cultura y la socialización de la persona a lo largo de su vida, cómo se desarrolla, cómo se rodea y así. Aunque cada una es un tipo distinto de inteligencia, la inteligencia fluida y la cristalizada están entrelazadas, se relacionan. Usamos como un ejemplo, usamos nuestra inteligencia fluida cuando aprendemos de cosas nuevas. Y es a través del aprendizaje de cosas nuevas que adquirimos más inteligencia cristalizada. Al utilizar la inteligencia fluida para razonar y pensar sobre los problemas, la información puede transferirse a la memoria de largo plazo y convertirse en parte de la inteligencia cristalizada. Estos son los dos grandes rasgos que fundamentan la teoría de la inteligencia, aunque hay otros aspectos que la componen. Uno de ellos es el conocimiento cuantitativo, que se define como la cantidad y la profundidad del conocimiento numérico y matemático. Asimismo, otros de los rasgos analizados son la aptitud para la lectura o la escritura. Este factor es similar al anterior, aunque en lugar de hacer referencia al ámbito matemático, lo hace al lingüístico. Aquí entran habilidades como la comprensión lectora, la capacidad para deletrear o el aprendizaje de idiomas. Otro de los aspectos son los relacionados con la memoria. Por un lado está la memoria a corto plazo, que es la capacidad de retener y gestionar la información obtenida de forma más reciente. Por otro lado está el almacenamiento a largo plazo y reproducción, que permite almacenar información en la memoria para después poder recuperarla y de esta forma asociar ideas con fluidez o denominar, nombrar cosas. El procesamiento visual es otro de los aspectos que aborda la teoría de la inteligencia. En él, Cattell se refiere al proceso visual como la aptitud para almacenar, recuperar y modificar imágenes. El procesamiento auditivo es una aptitud similar a esta última, solo que está relacionada con la percepción de sonidos y el funcionamiento del sistema auditivo. Aquí se encuentra la capacidad para discriminar frecuencias y tonos, la resistencia a la distorsión sonora y la memoria para los sonidos. También muy importantes son la velocidad del procesamiento o el tiempo de reacción y decisión. La primera de ellas se asocia con la capacidad de realizar tareas cognitivas fáciles o sobreaprendidas de forma eficiente. Por su parte, el tiempo de reacción y decisión es la aptitud que permite dar respuestas y tomar decisiones de forma rápida ante como la aparición de estímulos concretos, lo que mide, por lo tanto, es el tiempo que se tarda en elegir entre varias alternativas y la velocidad de procesamiento de la información. Esto quiere decir que, en definitiva, Cattell dedicó su vida a investigar los factores que influyen en la inteligencia para desarrollar esta teoría, que es una de las más importantes al respecto.
Ok, mi nombre es Yolet Cardona González. A mí me tocó hablarles un poquito sobre la teoría de los rasgos. Para darles una introducción, pues la teoría de los rasgos de Cattell es una de las más importantes pues en la psicología de la personalidad. Pues Raymond Cattell fue un psicólogo que decidió pues poner gran parte de su trabajo a entender cómo es que se conforma nuestra personalidad. A diferencia en otras teorías como más generales, él trató como identificar factores específicos que pues nos pudieran explicar las diferencias entre las personas. Su teoría se basa en la idea de que la personalidad humana no es algo único ni algo fijo, sino que está como compuesta por un conjunto de rasgos que llegan a interactuar entre sí. Los rasgos, según Cattell, son, bueno, él los definió como características conscientes en el comportamiento de una persona. Esto quiere decir que son patrones de conducta que logran permanecer estables en diferentes situaciones y momentos de la vida. Para él, pues la personalidad se forma a partir de la combinación de rasgos. Eh, ¿Qué son los rasgos según Cattell? Am, bueno, más, bueno, en un ejemplo es como imaginarnos que tenemos dos amigos. Uno siempre podría estar dispuesto a ayudar a las demás personas, que esto quiere decir que es muy generoso, mientras que el otro es un poquito más introvertido, pues él prefiere estar solo la mayoría de su tiempo. Estos comportamientos estables logran reflejar rasgos de personalidad. Como en el primero podría ser que es como un poquito amable o como su afabilidad muy marcada, mientras que el segundo logra tener un rasgo pues introversión, vaya. Algunos tipos de rasgos que según Cattell hizo una distinción entre tres tipos de rasgos de personalidad que los tres serían rasgos de superficie, rasgos de fuente y rasgos dinámicos. Los rasgos de superficie son todos aquellos rasgos que son observables, que quiere decir que pueden notarse fácilmente. Un ejemplo podría ser una persona extrovertida que siempre está buscando cómo socializar, convivir con la gente, pues es un ejemplo de un rasgo de superficie. Es fácil de ver porque pues se manifiesta su comportamiento diario, como hablar con muchas personas o disfrutar en reuniones sociales. Los rasgos de fuente son los rasgos más profundos que subyacen a los rasgos pues, de superficie. Explican más o menos por qué se presenta un comportamiento específico. Que, por ejemplo, si a una persona es extrovertida, que es un rasgo de superficie, podría tener un rasgo fuente relacionado con la energía a la necesidad o la intención social, que esto reflejaría en su causante deseo de estar rodeado de gente, lo que esto logra justificar su comportamiento extrovertido. Los rasgos dinámicos son los que motivan nuestras acciones. Los comportamientos se relacionan más con sus metas o sus deseos o motivaciones internas. Un ejemplo es como de una persona que siempre busca alcanzar sus metas y que tiene una gran motivación pues para querer mejorar. Pues tener un rasgo dinámico está relacionado con la ambición totalmente. Esto lo lleva a actuar constantemente para progresar en su carrera o en su vida personal. A mí me interesó mucho que es el modelo de Cattell, que es los 16 factores de la personalidad. A mí se me hizo lo más relevante de su teoría es que su identificación de los 16 factores son se puede decir que son los rasgos fuente que él encontró a través de un análisis estadístico que está llamado como análisis factorial de grandes cantidades de datos. Estos factores realmente son dimensiones de la personalidad y cada persona pues tiene una combinación única de todos ellos. Eh, la importancia de dicha teoría, lo que a mí me parece más interesante de esta teoría es que a diferencia de otros modelos más simples que solo consideran factores como la introversión y la extroversión, Cattell ofrece un panorama un poquito más detallado, un poquito más como desarrollado,
que cada persona pues tiene su propia personalidad, su propio perfil, basado en cómo se combina y cómo se logra expresar cada uno de los 16 factores en cada persona. Se ha utilizado mucho para predecir comportamientos y selección personal en empresas y hasta en la investigación clínica. A diferencia de otras teorías, mientras que otras teorías como la son Freud o Jung se centran en los aspectos más profundos o abstractos de la psique humana. Cattell fue un poquito más práctico y científico, pues su modelo es mucho más cuantificable y medible, lo cual le dio muchísima más validez en el ámbito académico y profesional. Además, al enfocarse en 16 factores, en 16 modelos que se adaptaran a diversas situaciones, es algo que no es tan común pues en otras teorías. Para concluir un poco en el tema de los rasgos, la teoría de los rasgos de Cattell es un enfoque como muy profundo, muy detallado, desarrollado, como para entender la personalidad humana. Él demostró que pues la personalidad no es un concepto único, sino una combinación como compleja de rasgos que interactúan entre sí. A través de su análisis, Cattell identificó 16 factores clave que especifican las diferencias entre las personas. Y aunque la psicología clínica, la educativa y los recursos humanos son, si bien hay como otras teorías que también intentan explicar la personalidad, en mi parecer la de Cattell se destacó más precisa y un poquito más cuantificable, lo cual sigue siendo pues muy relevante hoy en día. Bueno, pues yo voy a hablar acerca sobre el test de 16 factores, en la cual básicamente este fue un test creado por el propio autor, en donde básicamente nos muestra aquella en la cual trata de desarrollar y investigar aquellos aspectos básicos de la personalidad de la persona. Es principalmente se llega a utilizar en la psicología organizacional para buscar aquellos aspectos ya sea positivos o negativos que llega a tener una persona, principalmente para identificarlos de los negativos, pues podrían ser como trastornos o problemas, ya sea como ansiedad, problemas emocionales, sociales, académicos, problemas de conducta, etcétera. Pues básicamente esto nos ayuda a poder desarrollar y seleccionar aquellas cosas para que la persona pueda llegar a tener un buen desarrollo, llegando a motivarlas. A continuación, pues voy a hablar sobre algunos aspectos o elementos que llega a abarcar el propio test de 16 factores. Uno de estos es la abstracción, el cual nos habla sobre lo imaginativo y lo práctico. En el tema imaginativo se nos habla sobre aquellas personas que tienen un buen sentido de creatividad, donde pueden llegar a ser explotadas a través de el arte, como pueden ser pintores, dibujantes, am, también pueden ser creadores de historias, etcétera, en donde tienen una gran cantidad de creatividad sin cesar que pueden llegar a explotar. En el tema práctico, por el contrario, son personas serias, directas, en la cual se nos dice, pues, perdón, que son gente que son directas donde se dejan llevar mucho por lo directo, así como puede ser una persona matemática de derecho o que puede ser un físico, por ejemplo, puede ser, ya que son personas como muy cerradas y directas. En el tema de dominio, por ejemplo, tenemos una persona contundente y sumisa.
En este caso tenemos que la persona contundente es alguien que es un líder, que literalmente tiene como ese don de poder guiar y ser como el pilar de otros, que los comande y guía a los demás. Un ejemplo que se viene a mi cabeza puede ser un presidente de una nación, el cual, a pesar de que tiene todo el control y poder acerca de esa nación, tiene que guiar y apoyar a la gente de esa nación, ya que ese es su deber por haber sido un líder. Por el otro lado, tenemos a una persona sumisa, el cual pues básicamente es una persona que prefiere recibir y acatar órdenes de alguien superior a él, ya que tal vez no le gusta ser el centro de atención o no tiene confianza por sí mismo. Por lo tanto, pues decide volverse más un siervo de una persona teniendo que seguir aquellas indicaciones que le da la persona. Otro a tener en cuenta sería la estabilidad emocional, en la cual tenemos a una persona calmada y una persona nerviosa. En este caso, pues la persona calmada tenemos de que no siente total tranquilidad ante las cosas, aunque digamos que sean graves, como lo puede ser en el caso de que un joven se encuentra en la calle y de repente dos perros lo empiezan a perseguir, pero a comparación de la reacción que los perros esperarían del joven, él se encuentra calmado y tranquilo, sin importar de que literalmente dos caninos lo están persiguiendo, haciendo totalmente de que él los ignore y siga por su camino sin ningún problema. Por otro lado, tenemos a una persona nerviosa, en la cual básicamente, pues la persona se siente con nervios por más que, digamos, sea la situación. Un ejemplo, pues sería de que, no sé, su entrevista de trabajo, digamos. En este caso, pues la persona siente que, pues de que si va a salir bien su entrevista, de que si lo van a aceptar, que si le va a caer bien al gerente, por ejemplo, si dio una buena impresión, etcétera. De ahí, otro a tener en cuenta sería el perfeccionismo, el cual tenemos a la persona controlado e indisciplinado. En esta, pues la persona controladora se podría decir que es una persona que le gusta tener todo bajo su orden sin dudar alguna y que se haga como el día. Por ejemplo, una persona que, no sé, está trabajando en equipo y quiere que las cosas que él indique se hagan tal y como las dijo sin bajo ningún error, ya que no soportaría algo así que no esté bajo sus indicaciones dadas. Y al contrario, pues tenemos a alguien indisciplinado, alguien que básicamente pues es lo contrario a él, que en vez de ser que tener un control alguno, pues no, simplemente quiere que las cosas fluyan y que sean más relajadas, por ejemplo, y que sigan su curso. Otro tenemos autosuficiencia, en la cual básicamente pues la persona siente que no va a tener, digo, que la persona siente que tiene las cosas suficientes y que tiene las cosas por sí mismo y que no puede, y que digamos que no depende de los demás, ya que él cree que puede hacerlo por sí mismo. Al contrario, pues tenemos a una persona dependiente en la cual básicamente depende de otras personas para poder realizar ciertas cosas, como lo puede ser este hacerse comida, lavar la ropa, conducir, por ejemplo, ya que él no tiene licencia de conducir, etcétera. Por lo cual eso nos da de que la persona tenga que sostenerse de alguien. Otra
y que me gustó fue una persona serena o si no de mente dura. Básicamente, aquí nos habla de que la persona pues es de corazón tierno, en la cual es muy tierna, cariñosa, etcétera, que le gusta pues expresar su cariño a los demás, como lo pueden ser mediante frases lindas o afecto, como lo sabrás. Al contrario, tenemos a la mente dura, en la cual básicamente sería pues una persona que no le gustaría como mostrar tanto afecto, ya sea recibiéndolo o mostrándolo, y que pues decide más que nada mostrarse un poco frío, bueno, no fantástico. Y pues otro a tener en cuenta sería el de que tenemos pues extrovertido e introvertido. Pues una persona extrovertida sería alguien pues que le gusta socializar, le gusta platicar, le gusta pues tener gente a su alrededor, etcétera, para poder pues conversar y hacer pues tener más que nada pues conversar. Por el otro lado tenemos a una persona que es reservada, en la cual pues prefiere no acercarse mucho a las personas, no estar como en un grupo tan grande, no desea llamar tanto la atención, este, no le gusta hablar mucho, etcétera. Por lo tanto, es una persona que no quiere estar como tan cerca de un grupo de personas y decide estar como apartadito, ahí sin molestar a nadie. Pues bueno, básicamente estos fueron algunos aspectos acerca del test de 16 factores que llegaron a tomar mi atención más que nada y que decidí explicarlo ante todo. Gracias. Pues con estas tres teorías y sobre la biografía de Cattell es que concluimos su historia, su exposición. También entonces quería como enfatizar que Cattell tuvo su teoría de personalidad, la más importante, por la que es mayormente conocido. Y también, pues, de la personalidad engloba también los 16 factores, al igual que la de teoría de los rasgos. Y también la teoría de inteligencia nos parece importante para agregarla. Eso sería todo de nuestra parte sobre nuestras teorías y agradecemos mucho la atención. Muchas gracias.